a todas las personas que siguen este pleno, a los compañeros y compañeras. El Grupo Municipal Socialista no puede, llegados a este trámite, apoyar el texto de la ordenanza tal y como se ha presentado al pleno. Llamamos, en primer lugar, la atención sobre lo errático de todo el proceso. El proyecto de ordenanza fue aprobado por la Junta de Gobierno nada menos que el día 15 de julio del año 2021. Las enmiendas de nuestro grupo se presentaron en agosto de ese mismo año y durante todo este tiempo nada hemos sabido más del documento. Amén de una proposición de urgencia, al menos en 2 ocasiones se ha preguntado por el estado de la tramitación y nunca se ha tenido otra respuesta diferente a ese insano y contagioso "se traerá al pleno de manera inminente", mire lo que tengo aquí con exhibición de papeles, o bien el "estamos en ello" de hace mes y medio. Nada hay que explique a primera vista el transcurso de casi 4 años in albis, más cuando ya existía un texto previo con el que a simple vista se percibe que el equipo de gobierno ha hecho un corta y pega de cierta y selectiva intensidad. Es cierto que el proceso, desde el punto de vista meramente formal, ha seguido los pasos obligados por la legislación vigente, comenzando por la consulta previa pública hasta la tramitación actual, pero no lo es menos que durante esta larga y dilatada elaboración se han ido produciendo acontecimientos que han afectado a la disposición y al uso de algún local en concreto y que se hubiera hecho tan necesario como aconsejable el tomar en cuenta colectivos vecinales o esa estructura fantasma en que se han convertido los distritos, rehenes de tanto liberalismo en conserva, para abrir finalmente un cauce de diálogo, no ya de negociación, diálogo con las entidades que ya vienen sirviéndose de algún local. Poco participativo es, por tanto, el primer defecto que achacamos a lo que nos traen. Poca conversación, poco entendimiento, poca voluntad de tener lo uno y lo otro, la conversación y el entendimiento, a pesar de que se ha dispuesto de un tiempo más que sobrado, que se extiende desde el principio de este mandato hasta el día de hoy, en el que en tiempo de descuento encaramos este apaño en el salón de plenos. Es obligado referirse a lo que a nuestro juicio es otro defecto importante. La norma, no obstante los cacareos en medios de comunicación pública, independiente, creíble o increíble, va a tener un alcance y una efectividad real, parece que limitada. El Ayuntamiento de Oviedo dispone inicialmente, y según los últimos datos que pudimos manejar, de aproximadamente 59 locales, 11 viviendas y 7 edificios singulares. Lo hemos puesto de manifiesto en su momento en nuestra enmienda a la totalidad. La norma pretende aplicarse no a los bienes inmuebles del ayuntamiento susceptibles de ser cedidos, nos referimos evidentemente al uso, sino a unos selectos que no sabemos exactamente cuántos podrán ser, ni tampoco sabremos exactamente qué pasará en el futuro. El caso es que el catálogo de conclusiones que se configura en un artículo, el artículo 1.2 del proyecto, es tan extenso que hace que una norma por la que se ha esperado 4 años pueda devenir en inútil. Aparentemente no se va a aplicar a las viviendas, tampoco a los edificios singulares, tampoco a los inmuebles locales ubicados en instalaciones deportivas, parques, colegios públicos, locales ubicados en el Carlos Tartiere, en el Palacio de Exposiciones y Congresos, etcétera, etcétera. En algunos casos podría entenderse previa explicación, que ha faltado, pero en otros no compartimos que la regla general quede tan constreñida por las excepciones que al final condicionan la efectividad de la norma y no sabemos hasta qué punto. A todo lo anterior hay que añadir que con el régimen de exclusiones creamos además una nueva categoría de entidades, vamos a decirlo así, singularmente privilegiadas, englobadas por el equipo de gobierno en lo que conocemos como tercer sector en los términos que define el artículo 2 de la Ley 43/2015. Tampoco las cesiones de uso de inmuebles cuyo destinatario sea alguna de estas entidades va a ser objeto de la ordenanza, lo cual nos lleva una vez más a la conclusión de que para hacer este viaje no era necesario ni tanto tiempo ni tanta alforja, pues sobrevive la concesión graciosa vestida
a través del compendio correspondiente como mecanismo general para determinar quién puede, quién no puede y quién va a poder servirse de un local municipal. Entendiendo la singularidad de cada colectivo asociativo, lo que pueda representar su implantación nacional, local, autonómica, no compartimos tampoco que sea la voluntad unilateral de un equipo de gobierno, el que sea este u otro, la que, libre de ataduras que podría suponer una ordenanza correctamente planteada, determine quién puede y quién no puede usar un local municipal a través de eso que en el expediente aparece referenciado como, y cito literal, las cesiones que se regularán por sus propias normas, acuerdos, contratos o documentos específicos. El papelín que decía algún alcalde en otro tiempo. Esta ordenanza, que podía haber supuesto un avance desde los tiempos de las cesiones en precarios, desde aquel voy a dejarte un local que fue vendido como favor municipal tantas veces, deja las cosas prácticamente como estaban. Y seguimos añadiendo. Antes hacía la cita de los diferentes inmuebles de los que, según la última información que manejábamos, era titular el ayuntamiento. Se hace en este momento y con esta propuesta normativa referencia a la necesidad de catalogar los espacios disponibles a partir de la información obtenida a través del inventario municipal. Es lo que señala el artículo 6 del proyecto. Se supone que esos espacios catalogados a los que se hace referencia son aquellos que pueden ser cedidos, pero esto es a excepción de que sean solicitados por una de esas entidades englobadas en lo que definimos como tercer sector, en cuyo caso pueden detraerse, extraerse, retirarse del citado catálogo para formar parte de una categoría diferente de espacios municipales. Es decir, no solo se exceptúan determinados tipos de local inmueble de la aplicación de la norma, sino que la cartera de espacios aún puede menguar más en función de quién sea el posible cesionario y solicitante, regulando en ese caso la cesión, tal y como ya hemos apuntado, a través de esas propias normas, acuerdos, contratos o documentos. Traducido todo ello, queda la puerta abierta, a nuestro juicio, a la arbitrariedad y a la voluntad exclusiva de la Junta de Gobierno o del concejal, concejala, en la que en su momento y en su caso se pueda delegar. Soy consciente, al intervenir, de que va a decírsenos probablemente, como en algún momento también se indica en alguno de los informes que obran en el expediente, que la actuación administrativa así concebida no tiene por qué ser arbitraria. Pero permítasenos ser escépticos, visto lo visto y vivido lo vivido en el Ayuntamiento de Oviedo. Cosas vistas y vividas que tienen todas el común denominador de haber costado mucho dinero a la ciudadanía ovetense. Me gustaría señalar en este punto que las observaciones críticas que formulamos van referidas a la intencionalidad política que recoge el proyecto de ordenanza sometido ahora a su aprobación inicial. No podemos sino reconocer el trabajo técnico que se lleva desarrollando desde el año 2015 y que se deja entrever en el expediente de referencia y también en el anterior, ligado al penúltimo proyecto normativo guardado por ustedes en un cajón. El reconocimiento que expreso no es incompatible con el hecho de que no se compartan desde nuestro grupo todas las consideraciones jurídicas que se apuntan. En este sentido, y en consonancia con cuanto venimos manifestando, entendemos que debería hablarse en el texto normativo de bienes inmuebles, no locales, cuyo uso sería susceptible de cesión a determinadas entidades con unas características concretas vinculadas a una determinada labor o utilidad social. Debería hacerse una definición de lo que es un local, en el caso de que eso fuera necesario, con una mayor precisión, pues la que recoge el texto que se nos ha presentado finalmente no lo separa con claridad de lo que es una vivienda, que supuestamente ustedes pretenden excluir del ámbito de aplicación de la ordenanza. Y a nuestro entender, lo vincula no del todo acertadamente a la ley de propiedad horizontal y a la existencia de división de propiedad horizontal. No debería descartarse la aplicación supletoria de la legislación sobre arrendamientos urbanos, tal y como los propios técnicos municipales recogieron en el borrador de ordenanza de los años 2018-2019, entre otras cosas porque, llegado el caso, puede apuntalar la definición. Es un ejemplo de lo que son simplemente usos diferentes al de vivienda. No debería perder peso como prioridad a la hora de acordar una cesión
el hecho de que el fin primordial perseguido por una entidad sea la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal o el desarrollo de proyectos de intervención social. Es otro ejemplo. No debería tampoco apartarse al Pleno a la hora de conformar el catálogo de inmuebles, más teniendo en cuenta la competencia plenaria respecto a la aprobación del inventario de bienes municipal, punto de partida necesario e indiscutible a la hora de determinar qué puede ser o no objeto de cesión de uso. No debería prescindirse de los consejos de distrito a la hora de formar la correspondiente comisión de valoración, no solo por dar una participación activa a nuestra ciudadanía, sino también por ir dotando de un contenido sólido a una figura jurídica creada en 2003 sobre el papel en la Ley de Grandes Ciudades y que en este momento apenas sí tiene entre nosotros un rango ornamental. No debería prescindirse tampoco de dotar del mayor detalle posible a la descripción de las funciones que corresponden a la comisión de valoración, ni de elementos tales a la hora de atribuir la correspondiente puntuación entre quienes optarán en concurrencia competitiva, como la incidencia social de los proyectos, el volumen de la población alcanzada, la confluencia de la labor asociativa con la desarrollada por el propio ayuntamiento, la implicación específica de los proyectos en términos de atención a colectivos socialmente desfavorecidos, entre otras cuestiones. No debería prescindirse, aunque sea esta una precisión técnica sin aparente y mayor trascendencia, del concepto de revocación administrativa. Por favor, vaya finalizando. Termino ya, señor presidente. Revocación administrativa, que contemplaba el primer borrador, el elaborado entre 2018, vinculada a la capacidad legal y unilateral que tiene la Administración pública de poner fin a la cesión de uso. Y decimos esto porque lo que en el texto normativo que se nos propone por el equipo de Gobierno se valora como rescisión es realmente una resolución vinculada al incumplimiento de una de las partes. Y termino. Confirmamos, en consecuencia, nuestro voto contrario a la aprobación inicial del proyecto que se presenta por el equipo del Gobierno del señor Cantelli. Llega tarde, no sabemos exactamente el porqué. Llega mal y no va a servir de mucho. Los papelinos a los que otro alcalde que se sirvió bien del reparto de locales a modo de premio y favor seguirán siendo inevitables y seguirán siendo la regla habitual. Esta ordenanza no pondrá fin a una práctica, una mala práctica, y lo único que hará será dar una pequeña capa de barniz que apenas ocultará el hecho de que seguirá habiendo quien se beneficie de adjudicaciones digitales en función, quién sabe, de qué intereses, correspondencias o vecindades ideológicas. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. Buenos días a todos de nuevo. Bueno, voy a empezar